cositas sobre esta palabra. 3 cosas. Vamos a distinguir 3 cosas. Y ojalá que ustedes le pongan atención. 3 cosas vamos a ver en este pasaje y lo vamos a juntar con otro, vamos a relacionarlo para que nos salga bien la predicación. Vamos a ver lo que significa la palabra bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es eso de que nosotros somos bendecidos? En segundo lugar, vamos a ver la palabra pacto. ¿Qué es eso que unos hacen pacto y otros no? O si hemos hecho pacto nosotros con Dios, ¿sí o no? Y tercero, vamos a ver la palabra aprobación. 3 palabras vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver 3 palabras. De eso trata la predicación en el día de hoy. Distinguir esas 3 palabras que son muy importantes para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios y para que nosotros perseveremos en la iglesia. Para que nosotros sepamos qué es lo que significa ser cristianos y por qué nosotros venimos al templo. Contra todo pronóstico que dicen que no nos podemos reunir, que no podemos estar alabando a Dios en este momento porque la pandemia tal vez es mayor y nosotros nos tomamos este riesgo guardando la prudencia normal, poniéndonos el tapabocas, guardando la distancia y la limpieza y el resto lo dejamos al Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué nosotros tenemos que perseverar? Porque somos bendecidos, porque hemos hecho un pacto y porque debemos preocuparnos si somos aprobados o reprobados por Dios. De eso trata. Entonces vamos a mirar el Evangelio. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La palabra barca siempre se ha tomado como símbolo de la iglesia. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dentro de la barca o fuera de la barca? Dice que la multitud estaba fuera de la barca. ¿Y dónde estaban los cristianos, los discípulos de Jesús? Dentro de la barca. Eso es importante. ¿Dónde estás tú? Por ejemplo, en el caso de hoy, mi hermano que ha venido, entonces él está buscando entrar en la barca. ¿Por qué no le siguió gustando estar entre la multitud? Porque en su corazón hay un deseo de estar en algo diferente, de una seguridad. Y esa es la barca. Entonces enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. 23, Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, es decir, ya la iglesia, con sus discípulos, nosotros, los cristianos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por azotada por las olas, pero es más o menos lo mismo, azotado por los problemas, azotado por las dificultades, azotado por las controversias. Cada uno en su corazón dice, ¿qué te está azotando en este momento? ¿Cuál es la ola que te está azotando? ¿La ola económica? ¿La ola familiar? ¿La ola social? ¿La escasez de la fe? ¿Qué te está azotando? ¿La inseguridad? ¿La incertidumbre que qué va a pasar con tu familia? En el caso de ahorita que decíamos de la hija. ¿Cuál es la ola que te está azotando en este momento? Porque vienen olas que te azotan. Porque el viento es contrario, dice en el versículo 24, y la barca, y ya versículo 24 del capítulo 14 de Mateo capítulo 14, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Hermanos, esto es así. ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos lanzó al agua,
Y yo recuerdo cuando Luis Felipe estaba pequeñito, hizo como un lema, y él escogió, el lema fue, no, en la escuela le pidieron que todos hicieran un lema, y él escogió que el barco no era que somos como un barco, pero que el barco no es para estar en el muelle, no se hizo para estar en el muelle, sino para ir a navegar. ¿Sí? O sea, la barca no se hizo para estar, la iglesia no se hizo para estar estancada, quieta, sino que se hizo para ir a navegar. Nuestra vida, hermanos, no se hizo para estar ahí quieta, sino para salir, para transitar el camino que Dios nos ha invitado a hacer, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es un camino. En la vida cristiana es un caminar hasta llegar a la vida eterna. Lo que pasa es que tenemos que estar seguros que vamos por ese camino y que estamos en la barca de Jesús, que es su iglesia, porque hay varios caminos. Recuerden que está el camino angosto y está el camino ancho. Hay dos caminos. ¿Cuál de los dos caminos escoges tú? Tienes que escoger uno. Por el uno hay seguridad, en el otro hay inseguridad. No, los dos caminos, aunque parezcan iguales, no son iguales, son diferentes. Entonces, el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Recuerden que estaba el viento, que estaba azotando, la barca estaba azotada, el mar estaba picado, las olas estaban enfurecidas, como un tsunami, estaba muy fuerte el viento. Tu vida, la vida de nosotros, puede estar pasando por alguna dificultad, por alguna tristeza, por alguna angustia, por alguna carga difícil de llevar. Y a veces nosotros lo que queremos es solucionar los problemas con otro problema. Entonces es como cuando uno dice una mentira y ya se la van a agarrar, entonces dice otra mentira para tratar de tratar esa mentira, ya son dos mentiras. Y entonces cuando ya le van a atrapar de esas dos mentiras, dice otra mentira, entonces ya son tres mentiras, entonces es más difícil salirse de esa situación. ¿Qué nos pide el Señor? Que estemos quieticos en la barca. Como recuerda cuando Jesús iba también con los discípulos en la barca y estaba el mar también y había una gran tempestad y Jesús estaba durmiendo. Elías descansó cuando lo estaban persiguiendo para morir, para matarlo. Y David también hizo lo mismo. David en los momentos más duros y difíciles de la persecución que le hicieron, se metió en una cueva a descansar, o sea, a estar quietos. Frente a las dificultades no debes abandonar la barca. Lo mismo que un avión. Hoy día podríamos decir, como aquí casi no se ven barcos, bueno, aquí porque tenemos la presa cerca, pero también los aviones también es así. Mientras uno va en el avión, que nadie se atreva a sabotear el avión, porque si no el avión se cae. ¿Ve? O sea que mientras estemos en el avión, ¿cómo debemos estar? Quietico, dice, amarren los cinturones y quédese quieto, ni siquiera para ir al baño, le dice a uno el piloto, en los momentos de turbulencia. Dice que se quede quieto, que se quede en su asiento, en su puesto. Y eso es lo que está aquí, en los dos ejemplos, nos parece que el Señor le está diciendo eso a los discípulos, que no abandonen la barca, que se queden ahí. Y los discípulos, el 26, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y tuvieron voces de miedo. No les daba miedo del viento. ¿Ve? El viento no les aterraba. Dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y no dice la palabra que ellos tenían miedo del viento que les iba a acabar la barca. Pero apenas vieron a Jesús extraordinariamente venciendo la fuerza de la naturaleza, imponiéndose sobre cualquier dificultad que tengamos nosotros. O sea, cada uno piense en su corazón cuál es la dificultad que tiene y qué es lo que le hace quitar la paz. ¿Qué es lo que te hace intranquilo a ti? Entonces, dice que ellos, viendo esas dificultades, no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban en la barca, estaban seguros. Pero como vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma, entonces ahí sí tuvieron miedo, porque venía hacia ellos, hacia la barca. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. No teman, si está Jesucristo con nosotros,
no debemos temer. Y si tú eres el cuerpo de Cristo, si eres miembro de la iglesia, eres el cuerpo de Cristo. Y si tú eres el cuerpo de Cristo, pues eres parte. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de la cabeza que es Jesucristo. Entonces estamos todos unidos. Dice que puestos y unidos todas las partes por las coyunturas. O sea que estamos ahí todos junticos. Entonces por eso Jesús les dice, no teman, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recuerden que el mar no estaba calmado, el mar estaba enfurecido, las olas eran fuertes, había una gran dificultad. Pero Pedro, al ver que el Señor estaba con ellos, sintió ánimo. No debe, uno cuando está con Cristo y está haciendo las cosas correctamente, ¿por qué debe temer? Si uno va por la carretera y ve que un policía está ahí parado en la carretera y uno mira el velocímetro y se dice que a 70 millas por hora y uno va a menos de 70, pues no teme nada. El problema es que uno vaya por encima de las 70, ahí sí se asusta. Pero el resto no, si no está violando la ley no hay problema. Si estamos con Cristo, no hay problema. El miedo, las dificultades, la angustia, la carga pesada la siente uno es cuando está sin Cristo. Pero desde que Cristo esté en su corazón y tú estés obedeciendo los mandamientos de Cristo, ustedes y yo, entonces estamos seguros. Amén. Bueno, muy bien, entonces, y le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, el 28, ahora el 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué andaba sobre las aguas? Porque Jesús le había dicho, ven. Lo que mande Jesús, Señor, haz que yo haga tu voluntad, que no se haga la mía, sino la tuya. Nos da seguridad. Es que caminar con Cristo nos da seguridad. Y el 30, Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, porque salió de la barca, salió de la iglesia, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué hay detrás de este acontecimiento, de todo lo que yo ya les he dicho? Muy bien, hay la bendición, hermanos. Pedro solamente hizo una pequeña oración. ¿Cómo hay que orar? Dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración larga. Si vemos en Juan 17, la oración de Jesús es larguísima. Y Jesús se pasaba todas las noches, toda la noche en oración. O sea que Jesús hacía oraciones largas. Vimos en Timoteo, que era lo que le decía Pablo a Timoteo, que hicieran rogativas, que hicieran oraciones. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. O sea, ¿cómo debe ser la oración? Varias. O sea, la oración debe ser estar con su mente, con su cuerpo bien dispuesto, con su voluntad, su conciencia bien dispuesto. La oración tiene que ser una actitud de disposición para estar en relación con Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la noche, hacer ayunos, hacer oraciones. Pero en caso de necesidad, en caso de urgencia, no hay tiempo de hacer esas oraciones tan largas. Hay momentos en que el momento no es propicio para eso. Mire qué le pasó a Pedro. ¿Cuál fue la oración que hizo Pedro? 2 palabras. Una frase de 2 palabras. Mateo 14, versículo 30. Mateo capítulo 14, versículo 30.
dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Hizo ayuno? No, porque no se podía. ¿Cómo Pedro iba a hacer ayuno en ese momento? Hizo ruegos, peticiones, hizo un culto, adorar a Dios en espíritu y en verdad. No, no pudo hacerlo, porque era que ya se estaba hundiendo. Y entonces lo único que le dijo fue, Señor, sálvame, socórreme. A veces hay momentos en que esa es la oración más importante, porque lo que Pedro estaba era poniendo la confianza en Jesús. Es eso, simplemente poner la confianza en Jesús. Y las palabras sobran. Puso la confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, que es Dios, dice la palabra al final, verdaderamente eres hijo de Dios, porque Jesús actúa como Dios. ¿Y cómo actúa Dios? Dice que Dios actúa al que le pide, le da. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. ¿Iba Jesús en ese momento a mirar si Pedro era bueno o si era malo? No. Jesús lo quería era socorrer. Y hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto se llama bendición. Y en Efesios 1:3 dice, en Cristo somos bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. ¿Cómo somos bendecidos? Con toda clase de bendiciones. ¿Quiénes son los bendecidos? Todos los seres humanos, todos los seres vivos. Y el mar y las estrellas y el gusanito y la cucaracha y el piojo, todos los seres vivos son bendecidos. Todos somos bendecidos. Y el ser humano se queda solamente ahí en la bendición de Dios. Ah, como ya soy bendecido, entonces ya voy a ir al cielo. No, Señor. Como ya soy bendecido, ya voy entonces por el camino correcto. No, Señor. Como ya soy bendecido, ¿significa que de esa manera soy cristiano? No, todavía no. Porque Dios bendice al que es cristiano y al que no es cristiano. Dios bendice al bueno y bendice al malo. Dios bendice al justo y bendice al injusto. ¿Ve? O sea que todos, la bendición es para todos. Y en Juan 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Mire, todos los seres humanos hemos sido de la plenitud divina de Dios y de su bondad infinita, hemos recibido gracia, hemos recibido amor, hemos recibido bendición. ¿Te aterras tú que tú siendo malo y tú portándote mal y haciendo las cosas malas, te va bien? ¿Te aterras de eso? No te debes aterrar, porque Dios te bendice aunque tú tengas un corazón torcido. Aunque tú actúes malo, de mala voluntad y tú seas malo, Dios te bendice. Y así tú no cumplas la ley, Dios te bendice. Y te hace el milagro. Y tú le dices, Señor, sáname, y Dios te sana. La bendición es para todos. Entonces, ¿cuál diferencia hay con nosotros? La diferencia es que con nosotros el Señor ha hecho algo diferente a la bendición. Además de que somos bendecidos, nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Y lo dice, por ejemplo, el primer pacto fue con Noé. En Génesis 9:12, ahí habla del pacto con Noé. Abraham, en Génesis 15:18, Dios hizo pacto con Abraham. En Éxodo 34:10, Dios hizo pacto con Moisés. Y luego en 2 Samuel 7:8, Dios hizo pacto con David. O sea que Dios con algunos hace pacto. Si ve que que Jesucristo a unos metió en la barca, a sus discípulos, y a los otros les dijo, váyanse. Se quedó con ellos entreteniéndolos mientras la barca iba avanzando. Y los de que quedaron la multitud fue bendecida, porque dice que Dios sanaba, que Jesucristo sanaba a todos.
Los sanaba, dice, y sanó a toda la multitud, y todos los del pueblo salieron, los endemoniados, los que tenían espíritu maloso, y todos salieron y fueron todos bendecidos. La multitud toda fue bendecida. Pero el Señor agarró un grupito y hizo un pacto con ellos. Los metió en la barca, en la iglesia. Y nosotros somos de ese pacto. Así como hizo un pacto con Noé, como hizo un pacto con Abraham, como hizo un pacto con Moisés, como hizo un pacto con David, así con nosotros ha hecho un pacto. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, ese es el pacto. Nosotros, el pacto que hicimos con Jesús es, nosotros somos pecadores, estábamos andando cada cual por su camino, pero hemos aceptado la propuesta que Cristo vino y nos hizo, que si nosotros creemos en Él y nos acomodamos a los mandamientos de Él, vamos a ser sus discípulos y de esta manera vamos a ser salvos. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el pacto, un nuevo pacto. Y también lo dice en Lucas 22, 20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muy bien. Entonces, somos bendecidos, gloria a Dios. Pero como ya hicimos un pacto con Jesucristo, en el pacto hay dos personas. Hay como dos momentos, dos seres que se ponen de acuerdo, porque el pacto es entre dos, y aquí el pacto que vemos, Jesucristo hizo un pacto con nosotros. Luego, si todos somos bendecidos, ¿acaso se le reclama a Dios que nos bendiga? No, ya nos bendijo. Por eso Jesús hacía milagros y me hizo a 10 leprosos, sanó, posiblemente, ya el hermano nos dijo que posiblemente otra cosita, cuando estábamos en el estudio bíblico, pero sanó a 10 leprosos y uno solo vino a darle gracias. Y él simplemente dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que yo sané? ¿No eran los que vinieron? Los que fueron a presentarse a los sacerdotes. Pero de ahí no pasó nada. ¿O acaso creen ustedes que les quitó la bendición? Como no vinieron esos 9, entonces que les caiga otra vez la lepra. No, ya el Señor los bendijo. Pero cuando es un pacto, hay un compromiso entre dos. ¿Ve? El pacto significa que no solamente es que el Señor nos bendiga, sino que ya hay una responsabilidad de mi parte. Y el que viola el pacto, esa persona, si viola el compromiso, el negocio, ¿qué le pasa? Lo llevan ante la corte y lo someten a juicio. Entonces, ¿el Señor va a someter a juicio a todos los que bendijo? No, porque el Señor a todos los bendijo y no les va a llamar a juicio. Vea, yo que te hice un milagro, vea a ti novio, que te hice quedar bien en las bodas de Caná y te multipliqué, te convertí el agua en vino, y a ti que te hice este milagro, y a los otros, todos los milagros que hizo Jesús, las señales y milagros que hizo, ¿los sacaba en cara a Jesús? No, porque esa es su naturaleza, es bendecir. Pero cuando ya hay un pacto, entonces hay un compromiso, tanto de parte de Dios como de parte de las personas que se hacen ese pacto. Hay una responsabilidad. Tenemos que responderle a algo. Y nosotros, por el hecho de ser cristianos, hicimos ese pacto. Porque cuando nosotros dijimos que queríamos ser bautizados, hicimos un pacto con Jesucristo. Me dice que fuimos sumergidos en Él y hicimos el pacto, que Él iba a ser nuestro Dios, que nosotros íbamos a ser fieles a Él, que íbamos a cumplir sus mandamientos. Tenemos un pacto con Él. Entonces, ¿cuál es el pacto que hemos hecho con el Señor? Que nosotros somos su cuerpo, que nosotros somos miembros de Él, que no nos vamos a ir de la iglesia. Porque dice que Él es el tronco, que Él es el árbol, y nosotros somos sus ramas. Ese es el pacto, nosotros somos las ramas. Pablo dice que nosotros, los gentiles, que son injertados, pero son las ramas.
Y la rama dice, y la rama que salga de ese árbol se seca, no produce fruto, falla, se quema. Entonces nosotros tenemos un pacto, nosotros somos de pacto con el Señor. Nosotros como cristianos hemos hecho un pacto. Señor, tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo tuyo. Yo soy tu iglesia, yo hago parte de la iglesia con los otros hermanos. Por lo tanto, yo voy a perseverar en oración, voy a cumplir los mandamientos, voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a reunirme, voy a pertenecer al cuerpo tuyo, Señor, y voy a mirar cuáles son los talentos que tú me has dado para que yo siga activo, vivo en la iglesia, porque soy parte de la iglesia. Ese es el pacto. Cristo derramó su sangre por nosotros y nosotros hemos creído que a través del acto que Él hizo, nosotros somos salvos, somos personas de pacto. Jesucristo ha violado el pacto. En algún momento, ¿creen ustedes? Jesucristo dijo, ya no los voy a redimir más, ya no los voy a proteger más. Yo les prometí que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero ya no. No, Dios no se echa para atrás, como no se echó para atrás con Noé, como no se echó para atrás con Abraham, ni con Moisés, ni con David. Él no viola el pacto, Dios no viola el pacto. ¿Quiénes violaron el pacto? Los seres humanos. Cada pacto que hay, cada negocio que Dios hace con su gente, con los que Él escoge, las personas fallan. Por eso nosotros a lo que nos tenemos que preocupar es, Señor, ya sé que tú nos bendices, que por el hecho de yo ya existir y tener vida, tú ya me estás bendiciendo. Y no me voy a asombrar porque tú haces milagros con mi familia y haces milagros conmigo y caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha y a mí no me pasará nada. Eso es promesa de Dios, eso es bendición de Dios. Que tú te emborrachas o te portas mal y haces lo que sea y fumas droga y eso y Dios te sigue bendiciendo, claro que es la naturaleza de Dios. Pero si ya eres cristiano, ya has hecho un pacto con Dios. Ya no puedes ser borracho, ya no puedes portarte mal, ya no puedes hacer una clase de cositas que el Señor dice. Por ejemplo, en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal entre vosotros, porque ya somos del pacto. Fornicación. Si eres cristiano, no. Pero ¿por qué el vecino sí fornica y el Señor le da todos los años le da un carro mejor? Y fornica y todos los años le da un amante mejor. Al amante anterior ya se estaba volviendo fea, ojerosa, cansada y sin ilusiones y ahora tiene una mejor amante. Y el Señor lo bendice. Sí, claro, no es que el Señor bendice a él, pero tú eres cristiano. Ya no. Fornicación. Impureza. Ya no hay impureza en ti, cosas que no son de Dios. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas es que tú vas a H-E-B o a Walmart y te dan unas ganas de comerse esas uvas tan suculentas y tan apetitosas que hay y las empieza a comer sin pagarlas. Pasiones desordenadas. Yo le digo eso porque algunas personas dicen, pero eso es un pequeñito, no es un pecado pequeñito, una uva, imagínense. Pero no decimos los grandes. Pasiones desordenadas es que a veces uno no tiene dominio de sí y se deja llevar por las pasiones, por la ira, por cosas horrorosas que cometen los seres humanos. Pasiones desordenadas. Ahorita acaban de descubrir que aquí en Estados Unidos políticos y grandes personajes reconocidos por la historia y por la sociedad hacían parte en estas islas del Caribe, de la pornografía y de la violación de niñas. Pasiones desordenadas. Y entre eso hay personas que nosotros conocemos muy bien y que todos los días salen por la televisión y nosotros nos encantan que hablen y unos son de ellos y otros son del otro y así. Pero los dos iban allá mismo, los dos iban allá. Y otras cositas, muchas pasiones desordenadas. Malos deseos, que te vaya mal, que no te triunfes, que no, ¿y por qué? De esos malos deseos que hay en el corazón. Avaricia, la avaricia nadie la castiga,
Pues socialmente nadie lo castiga. Uno puede tener una casa y puede tener 2, 15, 20, 30, 40, 50, lo que quiera. Nadie lo castiga a uno aquí por ser avaro. Al contrario, dice que, gloria a Dios, eres bendecido de Dios. Mire cómo te está bendiciendo el Señor. Eso es que se está portando muy bien. Y puede ser de droga, o puede ser robando, o puede ser haciendo cosas malas. Pero la gente lo ve como la avaricia, la ve como cosa buena. Para el cristiano ya no. Dice que la avaricia es idolatría. Estamos leyendo Colosenses 3, capítulo 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que se quedaron, la multitud que se quedó con Jesús allá en la orilla, la multitud, o los que Jesús metió en la barca y les dio seguridad para que fueran salvos, para que el viento no fuera capaz de derrumbarlos, las dificultades, hasta que aún alguien que quiso salir de la barca y salió de la barca, abandonó la barca, el Señor estaba ahí para asiarlo de la mano y volverlo a llevar a la barca. ¿Ve? Entonces, la pregunta que le dice es, los hijos de desobediencia son los que se quedaron allá, el mundo, los de la inmundicia, o los que están dentro de la barca. Los que están dentro de la barca, que son los hijos de Dios. No, pero es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Pregúntenle a los maestros, a ver si todos los seres humanos son hijos de Dios. Ya no han enseñado, ¿verdad? Ustedes que son maestros aquí en la iglesia. Hijos de desobediencia. La ira de Dios no viene contra el borracho, contra el loco, la loca. No. Porque ellas son criaturas de Dios. A eso los va a bendecir Dios, como a nosotros también nos va a bendecir. No sé si yo me voy a entender. Te dije que íbamos a hablar 3 cosas con este pasaje de Pedro. 3 cosas. La bendición, el pacto y la aprobación. Y aquí nos estamos mirando que a quienes aprueba Dios. ¿A quiénes es que Dios se fija y les cobra y les dice, bueno, tú te portaste mal, venga a ver? A los hijos de desobediencia, o sea, a nosotros. Sí, pero es que en Mateo capítulo 25 dice que a todas las naciones. Pero bueno, nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo. Somos los primeros, que nos tenemos que ser salvos. ¿Qué tal que se salve primero el mundo y después nosotros la iglesia? No puede ser así. Entonces, dice así, versículo 7, en las cuales vosotros, estoy leyendo Colosenses 3:7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ve que hubo una época en que tú eras del mundo, aunque creías porque tú venías a la iglesia desde chiquito, pero eras del mundo, no pertenecías a la iglesia. No, pero yo fui bautizado en la iglesia, sí, pero de nada te sirvió. Porque no te portas como de la iglesia. No es que no vienes a la iglesia, es que yo soy cristiano pero no practicante. Entonces no eres cristiano. ¿Cómo que cristiano y no practicante? Yo soy cristiano pero no leo la Biblia. Yo soy cristiano pero no oro. Yo soy cristiano pero no voy a la iglesia. Entonces, ¿por qué te dices cristiano? Te estás engañando, dice la palabra. No te engañes. Porque el Señor está llamándote a ti. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El 8. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué es lo que deja un cristiano? Si verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Dice, deja ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Yo no sé si alguno de ustedes está agarrando el mensaje hoy. ¿Eres verdaderamente cristiano? ¿Sí o no? Si eres cristiano, tú ya hiciste un pacto con Jesucristo. Y si hiciste un pacto con Jesucristo, tienes que estar dejando las cosas del mundo, porque ya no eres de los bendecidos de Dios solamente, sino que ya eres de los que has hecho un pacto con Jesucristo. Ya eres cristiano, fuiste bautizado. Dices que perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No la has abandonado. Y aunque te bajes de la barca, a veces el Señor, como te estás hundiendo, tú dices, Señor, socórreme.
Y el Señor dice, acuérdate, vaya allá al príncipe de paz. Y él vino al príncipe de paz, porque la abuelita venía al príncipe de paz y el abuelito, porque el papá venía al príncipe de paz y la mamá. Y entonces, él cuando está hundiendo, ¿qué hace? Ir a la iglesia, porque esa es la barca, la que lo favorece a uno, la que lo apoya, la que le da sostén, la que le da seguridad. ¿A dónde vas tú? No puedes con un mal hacer otro mal, no. Tú buscas la iglesia, tú buscas el apoyo de tus hermanos, porque aquí hay seguridad, es tu iglesia, es la barca, donde aunque haya el viento y haya tempestades y hayan dificultades, tú estás seguro dentro de la barca. Pero como estás dentro de la barca, tú te debes cambiar, tienes que ser un hombre diferente, nuevo, una persona distinta. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros. Señor, pero es que yo hice una mentirita chiquitica. Uno dice así. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10. Y revestidos del nuevo hombre. ¿Ve que es el nuevo pacto? Ya habíamos dicho que este es el nuevo pacto, que por mucho es derramado. Y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Mateo 26, 28 y Lucas 22, 20. Dice que este es el nuevo pacto. Entonces nosotros, como ya somos del nuevo pacto, entonces ahora nos hemos revestido del nuevo pacto, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y para terminar, hermanos, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tú vivías antes de alguna manera, de una manera distinta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de esa manera de vivir, porque eso es una actitud negativa y vieja que te hace daño, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Efesios en el capítulo 4 versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo, de la persona vieja, de esas actitudes negativas, que está viciado. ¿Qué es un vicio? Un vicio es lo diferente a la virtud es de Dios, el vicio no es de Dios, es del enemigo. Conforme a los deseos engañosos. 23, Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12. Y os vistáis del nuevo hombre, ¿ve? Una vestidura diferente, distinta, espiritual, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese somos nosotros. Nosotros ya somos creados a imagen y semejanza de Dios, recreados de nuevo. ¿Qué fue lo que vino Jesucristo a traernos? La nueva imagen de Dios, que la habíamos perdido con Adán y Eva en el paraíso. Y ahora con Jesucristo la hemos vuelto a recuperar y hemos hecho ese nuevo pacto. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su cuerpo. Él es nuestra cabeza, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia. Nadie que diga que alaba a Dios solo no puede hacerlo. Tiene que ser dentro de la iglesia porque es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El que reconoce a Jesucristo, que son sus discípulos que van en la barca y que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Y que hemos sido creados en la justicia. Recuerde que antes dice que Él bendice a los justos e injustos. Sí, en bendición sí. Por eso tú no te alegres que el Señor te haya curado del cáncer. Tú no solamente te alegres de que el Señor te dé dinero, que el Señor te quitó la jaqueca y te salvó del coronavirus. Eso lo hace con todos, sean creyentes o no creyentes. Todas las bendiciones de salud, de bendición, de amor, de buenos hijos, de buena empresa, de dinero, de carros, de buen trabajo, todo eso el Señor se lo da a creyentes y no creyentes. Porque el Señor es bueno y a todos bendice. Pero no a todos el Señor llama para hacer un pacto. No todos eran Noé, no todos eran Abraham, no todos eran Moisés, no todos eran David. Pero podemos decir que todos los que pertenecemos al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, todos sí somos del pacto. Ustedes, todos, porque ya no es personas solamente, sino que ya es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos hecho un pacto con Él. Ahora, ¿qué le pasa a los que violan el pacto? Dice la palabra de Dios que no serán aprobados, sino que seremos reprobados. Mire,
Varios pasajes. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en lo correcto, si estáis en el camino, en el sendero correcto, si estáis en la iglesia. Examínese cada uno si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, probaos, pruébense ustedes mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Ve? Por eso son 3 palabras. Bendecidos es para todos. Pacto es para los que el Señor llama. Y dice que Él nos escogió a nosotros. Que no fuimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros para ser parte del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, cuando ya somos en el pacto, entonces ya Él viene y nos examina si estamos siendo probados o aprobados. Cuando tú perteneces a un club, al Club de Leones o al Club de la Cruz Roja, cualquier club, te piden cuentas es a ti porque tú eres miembro de ese grupo. ¿O acaso una persona que no pertenezca a ese club le van a reclamar que por qué no ha pagado la cuota, que por qué llegó tarde, que por qué no ha vuelto a venir, que por qué no alaba a Dios y por qué no canta? No, a ese no se le va a pedir cuentas porque no pertenece al club, no pertenece a la organización. Se le va a pedir cuentas es al que está en la organización. ¿O acaso a alguien que no esté en la escuela o que no esté en el colegio le van a decir, venga, va el profesor en la calle, venga usted, ¿cuánto es 2 por 2? 4. ¿Cuánto es 2 por 2? 4 es 20 por 20, ¿o cuánto es tanto? Si el profesor de matemática le dice a cualquiera en la calle, no, porque ese no pertenece a la institución, a la escuela. Pero si él es el profesor de ese muchachito que se entró a la escuela y hizo un pacto y firmó a sus papás y firmaron que ellos querían pertenecer a ese colegio, a esa escuela, entonces a ese es que se le pide cuentas. ¿Por qué tú te extrañas de que al otro le vaya bien y no le pidan cuentas y a ti sí el Señor te pida cuentas? ¿Por qué te enfureces cuando el pastor dice, oiga hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Oiga hermana, ¿y por qué tú te habías comprometido a hacer esto en la iglesia y por qué no has vuelto? ¿Y a ti qué te importa, pastor? No es que yo soy libre, el Señor me hizo libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pastor no le puede decir a la hermana y al hermano que por qué no viene a la iglesia, que por qué no cumple los mandamientos, que por qué no lee la Biblia. Pero claro que sí, no es que nos toca que decirle porque ya tú dijiste que era cristiano. Ahora yo si alguien me dice que es musulmán o budista o por allá del Mao Zedong o cualquier otra, pues ya no, a ese no. Se le pide cuentas al que pertenece. ¿Dios a quién le va a pedir cuentas? Al que hizo el pacto. ¿Y quién fue el que hizo el pacto? Tú hiciste un pacto con Dios. Que tú ibas a ser fiel a la iglesia. Que tú no ibas a abandonar la barca. Que llueve, trueno, relampaguee, tú ibas a estar ahí. Ahora, entonces, lo mejor es no. Pues mejor no pertenecer a la iglesia, pero tú ya no te puedes salir, no es que ya eres bautizado. Si te sales, te va mal, o sea, te van a reprobar. Estamos leyendo 2 Corintios 13, 5. Dice, mas espero que conoceréis que vosotros no estamos reprobados, dice Pablo. 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, reprobado. Si Pablo decía eso, piense cada uno de ustedes, ¿será que ellos, Señor, si tú vienes en este momento y me pides cuenta, ¿estaré yo siendo un buen cristiano? ¿Estaré siendo activo en la iglesia como tú me pides? Como tú le dices, ¿sí o no? ¿O estaré yo reprobado? Y dice en 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno. Mira a ver cómo estás. 2 Timoteo 3, 8. Como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Mente depravada, o sea que no cumplen el pacto, ahora son reprobados en Dios. Y en Tito 1:16, profesan conocer a Dios,
cristianos, ¿no? Los cristianos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados para cualquier obra buena. Aquí nos queda claro, hermanos. Aquí nos queda claro. Yo no sé si a ustedes les llama la atención este capítulo 14 de Mateo, del versículo 22 al 33 de Mateo. Si les queda claro que el Señor, para concluir, ya para terminar, ahora sí, para terminar, hermanos. Mire, ustedes no duden que Dios los va a bendecir, sean buenos o sean malos. De eso no hay discusión. Dios los va a bendecir. No duden que Dios los quiso llamar porque vio en ustedes que usted era una buena obra de ellos. Por eso son cristianos. Porque el Señor dijo, esta belleza que hice no me la voy a perder. El mundo no la tiene que tener, la te voy a tener yo. Y entonces su papá, su mamá, un amigo, un vecino, cualquiera, te invitó y tú viniste a la iglesia. Y escuchaste la maravilla, las cosas buenas que hay en la iglesia y te hiciste cristiano y aceptaste ser bautizado y bautizada. Entonces tú hiciste ya un pacto con el Señor. Hasta ahí no hay problema. Ahora, en cuanto que eres reprobado o aprobada, aprobado o aprobada, reprobado o reprobada por Dios, ahí sí yo no puedo decir nada. Porque dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Y dice, y yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, porque el cuerpo para él era lo que le llevaba a desviarse, con tal de que al final de mi vida yo no predique en vano y no sea yo también descalificado. Entonces cada uno evalúese a sí mismo. No espere que sea el pastor el que te diga, o el vecino o el amigo, que te llame la atención o te exhorte, aunque te vemos, si tú ves que alguien está equivocado, puedes decirle, puedes invitarlo, puedes llamarlo, ven al rebaño. De nuevo, tú lo puedes exhortar, tienes la libertad, tienes el llamado de Dios para hacerlo. Dice que quien salva un alma, hay una bendición grandísima. Pero eres tú mismo y tú misma quien debe saber, si ya hice el pacto con el Señor, yo ya sé que aunque tú me bendigas, Señor, me puedes reprobar. Porque cuando Él bendijo a Pedro, inmediatamente lo reprobó. Le llamó la atención, lo corrigió. Porque hombre de poca fe, ¿por qué fallaste? Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Dice tu palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creemos firmemente, Señor, que nosotros hemos sido llamados a perseverar en el pacto contigo, en este nuevo pacto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre. Y cuando dijo que esta es la copa del nuevo pacto, es para nosotros, Señor, que Él derramó su sangre y ahora nosotros somos pertenecientes a la iglesia, al pacto tuyo, a ese nuevo pacto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en la gracia tuya, para que nosotros no nos desviemos y para que nosotros hagamos las cosas correctamente, para que no violemos tus mandamientos, para que cumplamos todo lo que tú nos dices, Señor, y de esta manera seamos tus discípulos y nos presentemos en tu iglesia santa, sin arruga, sin mancha, Señor. Porque eso es lo que tú quieres, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.